Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 24 de febrero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana, la última semana del mes de febrero. Ya tenemos encima el carnaval, ya la semana que viene es carnaval. De modo que este año ha ido corriendo velozmente y los acontecimientos se suceden unos tras otros. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a estar hablando sobre la política, especialmente sobre el tema electoral, sobre lo que representa este acontecimiento político para Venezuela, que por cierto ha sido pospuesto para el mes de mayo, 25 de mayo. Originalmente estaba previsto para el 27 de abril, ahora ha sido postergado para el 25 de mayo, la elección de gobernadores, de diputados a la Asamblea Nacional y de diputados a los consejos legislativos regionales. Un dato importantísimo, puesto que es una elección que además tiene base constitucional, porque precisamente se vence el año que viene el periodo de la Asamblea Nacional, de los gobernadores y de los diputados a los consejos legislativos. Por supuesto, bastante anticipada la elección, porque se supone habitualmente, y la tradición así siempre lo marcó, que esas elecciones se realizan un par de meses antes del inicio del nuevo periodo. Pero bueno, lo cierto es que ha sido adelantada esa elección y esto ha generado un gran debate político en el país. Por una parte, quienes se resisten a olvidar lo que pasó el 28 de julio, una elección en la que se ha producido un resultado cuando menos que con un dudoso resultado a partir de lo que ha sido informado por el Consejo Nacional Electoral. Hay razones suficientes para dudar de que ese sea el resultado exacto de lo que pasó, porque hasta ahora no se ha presentado a la opinión pública ese resultado desglosado por parte de la autoridad electoral, tal como se hizo históricamente y tal como además el propio presidente del Consejo Nacional Electoral había prometido y tal como el Tribunal Supremo de Justicia había instado al momento en que finalmente dictó sentencia aprobatoria de la proclamación de Nicolás Maduro. El TSJ instó al CNE a que presentara esos resultados. Lo cierto es que esos no están, pero adicionalmente a eso, entonces, están planteándose en el mundo de la oposición el debate acerca de si se vota o no se vota, si debe postularse candidatos o no se debe postular, en qué condiciones se van a realizar este proceso. Pero ese debate no solamente que ha significado un debate que todavía no ha concluido, sino que adicionalmente a eso ha generado ruidos, fricciones, fracturas incluso en varias organizaciones políticas. Sobre estos temas que son cruciales para la vida democrática de nuestro país, para la vida institucional de la República, para la política venezolana, hemos invitado a una persona que tiene calificación política para ilustrarnos de qué es lo que está pasando en el país y para orientar hacia dónde va la Venezuela de estos días. Se trata de Tomás Guanipa, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás, Mario? Un placer saludarte y saludar a toda la gente que nos está viendo en este momento y bueno, un placer poder conversar. Creo que si algo ha traído este debate es que se ha reactivado la gente en la discusión de las ideas y teniendo el tema político, que yo creo es un tema fundamental para Venezuela, porque mientras no haya un cambio político el país va a estar enfrascado en una gran depresión en todo tipo. Creo que es bueno que empecemos a hablar de nuevo de estas cosas y que nos empecemos a activar, y ya por ahí creo que eso es un avance. Ya el hecho, tal cual como tú lo dices, ya el hecho de que se debata Sí. es una manera de movilizar de nuevo la opinión de los demócratas, y por supuesto que la opinión en general de los venezolanos, pero hay quienes
de alguna manera en el mundo de la oposición han planteado que no se debe pasar la página y que hay que abstenerse nuevamente en este proceso electoral. Yo he dicho en entrevistas anteriores que a mí me parece que no son incompatibles la defensa del resultado del 28 de julio y la participación electoral. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que, de hecho, es mi opinión, después de 7 meses que ocurrió el proceso electoral del 28 de julio, que a mí me causa gracia cuando dicen quieren pasar la página. El 28 de julio es imposible que pueda pasarse, porque es un evento que marca la historia del país y que marca además este proceso político un antes y un después. Lo ocurrido ese día es de tal magnitud, de tal fortaleza en términos de la voluntad de cambio de la gente, que mal pudiera alguien pensar que el 28 de julio pasa por debajo de la mesa y hay que olvidarse de un evento que yo creo que tiene unas consecuencias que van a marcar también el futuro de Venezuela. Sin embargo, yo creo que en estos 7 meses ha habido una suerte de anomia, ha habido como una suerte de paralización del país, y no ha ocurrido lo que todos esperábamos, es que se generara el cambio político que los venezolanos escogieron el 28 de julio. En ese sentido, cualquier espacio que nosotros tengamos para poder participar, para poder visibilizarnos, es la mejor forma de defender el 28 de julio. Yo creo que lo que deberíamos hacer es, unidos todos, salir a enfrentar de nuevo al gobierno y volver a demostrar que somos una gran mayoría, independientemente de que el árbitro está absolutamente entregado a las directrices de Miraflores, independientemente de la capacidad que tienen para robar, mentir, para generar fraude, independientemente y a pesar de la persecución que ha habido en todos estos tiempos. Yo creo que si hay algo que es íntimo, personal, que forma parte del ser humano, es el derecho a poder votar. Y poder votar como una herramienta de resistencia, de lucha, de poder decir aquí estamos, no nos hemos ido, somos una mayoría y vamos a seguir luchando por eso, es muy importante. ¿Podemos llegar a la conclusión de que los procesos abstencionistas precedentes fueron una equivocación de la oposición? Mira, yo creo que las veces que nos hemos abstenido para quedarnos en nuestras casas, nos hemos abstenido para no hacer absolutamente nada. Y termina ocurriendo el evento y terminan pasando cosas en las cuales no tenemos ninguna posibilidad de incidir. Así fue en el 2018, así fue en el año 2005 cuando la Asamblea Nacional, así fue en el año 2020. Y mira, estamos otra vez repitiendo una discusión. Yo veía una entrevista y leía unas entrevistas que se habían hecho a Sergio Vittar, que fue un ministro socialista que pasó su exilio cuando Pinochet era dictador de Chile en Venezuela y que sufrió mucho lo que significó no solamente la dictadura, sino que formó parte de todo el proceso de transición a la democracia. Y además es un hombre que conoce perfectamente el país. Y él contaba, siendo hoy en día una de las personas más especializadas que hay en el mundo en procesos de transiciones, que los procesos de transición, cuando son pacíficos, de una dictadura o de un régimen autoritario a una democracia, los eventos electorales son muy importantes, no porque quien está en el gobierno quiera aceptar los resultados, sino porque con la organización y la participación de la gente empuja el cambio por los errores que comete quien desde el poder quiere desconocer la voluntad de la mayoría. Y eso fue lo que se esperó que ocurriera el 28 de julio. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, mira, yo francamente creo que todavía está muy temprano para evaluar, y yo no quiero en un momento como este echar culpas a nadie, porque una de las cosas terribles que está ocurriendo ahorita es que cualquier opinión que tú tengas respecto al proceso político que estamos viviendo, quien no está de acuerdo asume una actitud tan arrogante, tan agresiva, tan ofensiva, con un nivel de soberbia que a mí me parece que se ha dañado mucho el clima político, inclusive de respeto que debería haber entre quienes somos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, a mí me parece, y quiero volver a decir, que Sergio Vittar, este chileno importantísimo, que por cierto, en Primera Justicia nosotros siempre hemos usado como referencia, ahora algunos ni siquiera recuerdan ni lo nombres, él siempre dice que lo peor que puede hacer en este momento la oposición es volver al camino de la abstención, cuando el voto es una herramienta de organización y de visibilización de un pueblo que indefenso tiene una herramienta para enfrentar al poder. Y yo creo que ahí está una gran posibilidad, y a mí me parece que son cosas que tenemos que evaluar fríamente,
aceptando las distintas visiones y tolerando, porque a mí lo que más me parece insólito es que estos son procesos en los que se pretende imponer una decisión sin que haya sido ni consultada, ni discutida, ni hablada con todos los sectores, y hay una suerte de desprecio por quien piensa distinto, que termina uno pensando que hay algunos que se parecen demasiado a lo mismo que criticamos en el régimen. Fíjate, me viene a la mente el año 2013, cuando se le cuestionó a Enrique Capriles Rahoki, líder de tu partido, entonces candidato presidencial, que llamó a sus seguidores a tocar cacerola cuando fue derrotado por Nicolás Maduro. Se partía del hecho de que supuestamente él habría ganado y debería defender su voto. Sin embargo, eso al parecer no ocurrió, sino que fue derrotado por una pequeña cantidad de votos. En la elección del 28 de julio, los factores de oposición sostienen, de oposición democrática, que Edmundo González Urrutia ganó con 7 millones y tanto de votos, con una diferencia de 3 millones y pico sobre Nicolás Maduro. ¿Por qué en esa ocasión entonces, no solamente que no se llamó a tocar cacerola, sino que no se llamó a defender ese triunfo en la calle? Bueno, porque una cosa es criticar desde afuera y otra cosa es que te toque a ti llevar el proceso. Y en el caso de Enrique, y en el caso del proceso del 2013, donde la elección fue un empate y donde había que hacer toda una serie de revisiones de actas, de un proceso en el cual se pudiera revisar voto por voto y recontar, más bien se convocaron manifestaciones y hubo manifestaciones importantes durante esa semana, más allá de los cacerolazos. Hubo concentraciones, hubo gente en la calle. En esta oportunidad, el 29 hubo una movilización que yo diría fue espontánea y que fue duramente reprimida, y también hubo una instrucción del liderazgo de volver a las casas, de resguardarse, y al otro día se hizo aquello que ocurrió, creo que fue enfrente de la oficina de las Naciones Unidas, ahí en la avenida Francisco de Miranda, que fue una suerte de vigilia de 1 hora. No, y se convocó a la gente incluso a rezar, porque supuestamente se trataba de una lucha espiritual. Así lo han dicho. Así lo han dicho, y de hecho ha habido unas cuantas manifestaciones posteriores. Pero lo cierto del caso es que no se comparan los dos eventos, porque en aquel había una duda sobre el resultado de una elección que era muy ajustada. Veníamos de la muerte del expresidente Chávez, que generó una popularidad en quien en ese momento era el candidato, que cuando Enrique asume la candidatura contra Maduro tenía más de 20 puntos por debajo. Por cierto, nadie quería ser candidato en la oposición en ese momento. Nadie quería ser candidato. Es la primera vez que un candidato es por absoluto consenso y unanimidad. Sí. Es porque nadie quería hacerlo. Y en ese sentido, pues fue una campaña tan exitosa que se revirtió la diferencia, y nunca se quisieron hacer las auditorías necesarias para definir realmente cuál era la voluntad del pueblo, que es lo más importante en una cosa de esta. Cómo tú respetas la voluntad de quien elige, cómo tú respetas la voluntad de la mayoría, y cómo tú además entiendes que ese voto no es un voto que te pertenece a ti, es un voto que le pertenece a cada ciudadano, y que nosotros como actores políticos lo que tenemos es que ver cómo logramos que eso pueda conducir en un cambio definitivo para el país. Y por eso yo creo que esta es una oportunidad para organizar. Y es una oportunidad para organizarse, es una oportunidad para salir a la calle otra vez, es una oportunidad para hablar con la gente, es una oportunidad para que salgamos a defender nuestro derecho a poder cambiar las cosas en Venezuela, y no va en contra de cualquier actuación de movilización alternativa. Por ejemplo, que a mí me digan que se va a hacer los maestros van a protestar porque no están ganando el salario adecuado, que es un problema que tenemos en Venezuela y que lo están viviendo todos los empleados públicos. Solamente los maestros. Bueno, los maestros no, todo el mundo. Todo el mundo tiene ese problema gravísimo ahorita en Venezuela. Ahora, que a mí me digan que la gente no va a salir a una manifestación por su salario porque una semana después va a haber un proceso electoral, me parece totalmente equivocado. Me parece que es totalmente falso que eso le lave la cara a quienes están en el gobierno. Todo lo contrario, todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio, y hasta que no prevalezca lo que la gente escogió y decidió, es muy difícil pensar que cualquier otra elección va a lavar la cara. Y yo creo que en todas estas cosas la gente tiene derecho a resistir, derecho a no rendirse, derecho a seguir luchando. Y cada espacio que tengamos para hacerlo, creo que es válido, creo que es importante y creo que hay que hacerlo. Ahora fíjate,
Hace cuestión de un par de semanas, si mal no recuerdo, tal vez un poquito más, un poquito menos, no lo recuerdo con precisión, la Plataforma Unitaria Democrática hizo un planteamiento respecto a la participación en ese proceso electoral, creo que una semana tal vez como máximo, con un condicionamiento de las circunstancias, de las características en que se fuese a producir ese proceso. Pregunto, ¿por qué esa reflexión sobre participar o no en ese proceso electoral convocado entonces para el 27 de abril y ahora para el 25 de mayo? ¿Por qué esa reflexión y ese planteamiento de la plataforma no se hizo cuando el gobierno anunció la elección? Y entonces María Corina Machado convocó a no participar de manera unilateral. ¿Por qué el liderazgo de la oposición, que es un liderazgo colectivo en el que por supuesto María Corina Machado tiene una preeminencia notable, porque ese liderazgo renunció a dirigir? Mira, lo primero es que yo creo que la plataforma lo que dice es que para participar en el proceso deben existir algunas condiciones. Y yo creo que por las condiciones siempre tenemos que luchar. A mí, lo digo con toda sinceridad, me parece una vergüenza lo que ocurrió el 28 de julio, la forma como se emitió un resultado y todavía estamos esperando las actas y que sea el mismo que dirigió ese proceso el que vaya a dirigir este proceso. Eso es una barbaridad y eso es una cosa profundamente lamentable. Pero también es verdad que después de este proceso va a venir una reforma constitucional que yo veía a este señor Ezcarrá en un programa de televisión los primeros 5 minutos y demuestra con absoluta sinceridad lo que va a ser esa reforma constitucional en términos de derechos para los venezolanos, en términos del cambio de la reforma política y democrática que en esta constitución se garantiza y que con esa reforma no va a existir, como la elección directa, el tema económico. Y entonces me pregunto, ¿y allí qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la casa también? ¿Nos vamos a abstener para que nos reformen la constitución a troche y moche una mayoría y no ir ni siquiera a resistir y a luchar para que no nos cambien el modelo de país que ya bastante daño le han hecho sin haber cambiado la constitución? Creo que hay que salir, hay que organizarse y tenemos que volver a entender que esta lucha es una lucha que nos necesita a todos, que no es contra nadie, que son posiciones totalmente respetables, que nadie tiene por qué cuestionar y agredir al otro por pensar de esta forma, porque es una vergüenza que en la oposición haya un nivel de intolerancia de este nivel y que al final cada quien pueda sumar en función del tan anhelado cambio que los venezolanos requerían. Por cierto que yo me pregunto, a propósito de esa declaración a la que tú te refieres de Germán Ezcarrá, caramba, el señor Ezcarrá presidió una comisión de reforma constitucional en la Constituyente, que tuvo viva, si mal no recuerdo, 2 años y tanto, 3 años. No hicieron nada. ¿Por qué esa reforma constitucional no se hizo entonces? Cuando la principal obligación de una Asamblea Nacional Constituyente era precisamente emitir una Carta Magna. No lo hicieron. ¿Por qué ahora? Te pregunto. Mira, yo creo que son órdenes de Miraflores. Aquí todo se mueve por órdenes de Miraflores y lamentablemente no creo que eso forme parte de las necesidades de los venezolanos. Si hay algo que debe unirnos a todos, y uno de los anuncios que nosotros hicimos en el Encuentro Nacional de Dirigentes Justicieros que hicimos la semana pasada, es que nos constituyamos en un gran comando por defensa de la Constitución. Yo creo que ese va a ser un tema demasiado relevante este año y es un tema al que tenemos que ponerle el ojo. Y no puede ser que gente se siente a evaluar la Constitución actual y las cosas que pueden pasar y de una vez son señalados porque se están reuniendo para hablar de eso. Es que es una cosa casi facha, Mario. Es increíble porque terminan pareciéndose demasiado los que se cuestionan. Terminan pareciéndose demasiado. No les gusta la palabra negociación, sino que quieren arrasar con el adversario, que deje de existir, aniquilarlo moralmente. Hacen los dos lados la misma cosa. No les gustan las elecciones, no les gusta la democracia interna, no les gusta la pluralidad, no les gusta respetar los espacios institucionales. Y yo creo que nosotros tenemos que combatir eso, porque es que nosotros estamos perdiendo hasta la cultura democrática para desenvolvernos entre nosotros mismos y relacionarnos. Y eso me parece profundamente peligroso, me parece muy grave y me parece que nosotros tenemos que rechazarlo. Por lo tanto, esa reforma constitucional que este señor ahora está haciendo y que no hizo en aquel momento, son reformas que carecen de absoluta legitimidad porque no son temas que están en el pueblo.
porque una constitución y una reforma constitucional debería unir a todo un país y debería ser producto de un gran consenso y de un gran acuerdo. Ahora, ¿por qué no respondiste la pregunta acerca de la declinación del liderazgo de la plataforma unitaria en el momento en que fue convocado ese proceso electoral? Yo creo que nosotros tenemos que luchar mucho por la pluralidad de la oposición. Ya cuando a nosotros en Primero Justicia nos tocó liderar la oposición venezolana, fuimos profundamente plurales y respetuosos de quienes no militaban con nosotros. Y yo creo que ahorita se está imponiendo una visión un poco hegemónica, en la cual uno lo que hace es alzar la mano a cualquier decisión unilateral. No hay discusión de ideas, no hay comprensión de lo que piensa el otro, no se busca la aproximación de un encuentro y de un consenso, y eso puede ser peligrosísimo a la hora de defender un proceso tan complicado como el que está viviendo Venezuela, en el que tenemos centenares, miles de presos políticos, en el que tenemos un proceso de destrucción económica absoluta, en el que hemos perdido derechos humanos, hemos perdido derechos civiles, hemos perdido derechos democráticos, y que eso nosotros como oposición no tengamos esa pluralidad, me parece muy peligroso. Yo hago votos porque la plataforma mantenga esa visión colectiva, porque esté a tono y actúe a tiempo, y en definitiva para que la unidad se amplíe lo más posible a todo aquel que legítimamente quiera un cambio, aunque tenga formas de pensar distintas. Ahora fíjate, me llama también la atención, tú hablas de una visión hegemónica que se está imponiendo en la oposición democrática. Bueno, resulta que esa visión hegemónica también se está imponiendo en Primero Justicia. Acabo de ver precisamente un proceso en el cual tanto tú como Enrique Capriles Rahoque y otros dirigentes han sido prácticamente expulsados. Se les considera autoexcluido. Eso es increíble. Ajá. No, la verdad es que la cosa parece una tragicomedia. A mí me da mucha pena el asunto, pero la verdad es que imagínate tú a dos dirigentes, que además no son dos, porque son cientos de personas, miles de personas en toda Primera Justicia, que tenemos una visión en la cual debemos luchar. Acuérdate tú que en el año 2005 se inició un proceso de ruptura en Primera Justicia por el tema de la participación o no en el proceso electoral de aquella elección. Y quienes defendíamos la tesis de la participación electoral fuimos al final quienes llegamos a conducir el partido posteriormente en una etapa que fue muy positiva, y volvimos después a la abstención y hemos ido y venido, y cada vez que queremos volver al escenario electoral nos cuesta mucho convencer a la gente. Lo cierto del caso es que lo lógico es que haya instancias para la discusión de las ideas, y eso no ha ocurrido, y yo lo lamento profundamente. No solamente lo lamento porque ni siquiera en una agenda de junta directiva llegaron alguna vez a incluir en el punto electoral. Segundo, porque no se convocó ningún comité político para decidirlo. Tercero, porque se anunció que ya era una decisión tomada hace 4 meses cuando no teníamos ni idea de cuándo iba a ser el proceso electoral regional. Y es todo como una falta de institucionalidad para manejar el asunto, con un nivel de autoritarismo que lamentablemente es algo muy ajeno al partido. Se podría profundamente ajeno. Se podría decir que de algún modo esa dirección política de Primero Justicia es una suerte de satélite de 20 Venezuela y de María Corina Machado. Mira, decía José Guerra en estos días en una entrevista que había una operación, y yo creo que tienen razón, para convertir a Primero Justicia como en un satélite o una fracción de 20 Venezuela, y yo creo que lo lógico es quien tenga esa misma visión pues se unan y formen una misma organización. Me parece que eso tiene sentido, pero yo creo que Primero Justicia debe mantener su autonomía, debe mantener su independencia, debe mantener su perfil propio. Yo creo que eso lo hemos perdido últimamente, y a mí me parece que es un tema que hay que rescatar, y sobre todo rescatar nuestro carácter de partido colectivo, de un partido donde el que piensa distinto es respetado, y no solamente respetado, querido y entendido. Y se busca pues que además haya una suerte de consenso en las cosas, a pesar de que se respete la vocación mayoritaria que pueda haber sobre un tema determinado. Y luego además que se respete también al que está en el terreno luchando, y no se le trate como una persona desde afuera, como si los que estuviéramos adentro fuéramos gente que no tenemos ni siquiera derecho a pensar. Gracias a Dios, Primero Justicia es un partido no solamente colectivo, sino es un partido que lo hace su gente, y esa gente de la que uno se siente tan orgulloso creo que va a prevalecer al final de todo esto. Y lo que sí lamento, y por supuesto para eso hay que pedir disculpas, es el nivel de descalificación. ¿Tú puedes creer que una red social del partido
hagan un video atacando a Enrique Capriles, que ha sido 2 veces candidato presidencial, que hace año y medio sacó las 2/3 partes en la consulta interna que se hizo para ser candidato, y a quien ha venido siendo un poco el que ha acompañado a la gente en el crecimiento del partido, y que se haga un video oficial del partido atacándonos. Por supuesto, tuvo una reacción de rechazo tan terrible que lo que se generó fue la contratación de otros portales para sacarlo de las fuentes oficiales del partido, ponerlo en otro para que nos atacaran. Yo te digo la verdad, eso es una cosa penosa, es vergonzoso, nunca habíamos caído en una cosa como esta, y yo pues tengo toda la esperanza de que el partido pueda mantener su vocación de independencia, de autonomía, y yo estoy seguro que los justicieros van a prevalecer, sobre todo los justicieros de Venezuela. En esta condición de autoexcluido o expulsado, eso no existe. ¿Tú vas a continuar participando en las reuniones de la Dirección Nacional? ¿Se te permitirá el acceso? ¿Vas a intentar...? Es que no hay reuniones de la Dirección Nacional. No sé quién toma las decisiones. Bueno, ese es el tema aquí. Y no se hizo tampoco comité político, y el primer encuentro que se hace es denostado, porque además no fue un encuentro de dirigentes de todas partes. Pero yo creo que los problemas de Venezuela son tan grandes que a veces yo creo que tenemos que preocuparnos mucho más por lo que le está pasando al venezolano. Yo a veces veo dirigentes que hacen una entrevista y entonces de repente hablan con una gritaría, de una vehemencia, y después se ponen a llorar y echan el cuento de la hermana, del hermano, del hijo, del papá, del marido, de la cosa, como si su drama personal fuera el drama de todos los venezolanos o fuera lo más importante. Yo creo que hay que también quitarle un poco de vanidad y de ego a la dirigencia política y dedicarnos a los problemas de la gente. Porque cuando tú hablas con cualquier dirigente y te echa el cuento de lo que han sido estos 7 meses, te das cuenta que ese drama que tú crees que es tuyo, es un drama que le pertenece a cada ciudadano. Y cuando tú vas y ves a la gente flaca, delgada, que no tiene con qué comer porque el salario otra vez se convirtió en sal y agua, yo creo que es de eso lo que tenemos que hablar. Y cuando tú hablas con un dirigente sindical y te dicen, bueno, iba a hacer una asamblea en el hospital por el nivel de deterioro que tienen las condiciones laborales y casi nos meten presos, te das cuenta que hay gente que está dando su lucha. Y eso es lo que deberíamos tener nosotros en nuestro verbo y en nuestra acción, el drama de cada venezolano, y no querer ser uno a veces el centro de absolutamente todo, porque al final los venezolanos están sufriendo tanto que necesitan de una dirigencia política que se preocupen por ellos y no por sí mismos. Bien, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Tomás Guanipa, dirigente nacional del Partido Primera Justicia. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumpliremos compromisos publicitarios de la estación y al regreso leeremos preguntas, comentarios que nos llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, del Instagram de Radio Rumbo 670 AM, de TikTok y de otras redes sociales de la estación. Y preguntas que tengo en el tintero para que las responda nuestro invitado. Pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Acá continuamos, Tomás. Ok. ¿Cuándo ingresaste tú en Primera Justicia? Tu padre fue un dirigente muy importante de Copey. Sí, claro. Sí. Muy reconocido nacionalmente. Muy reconocido, fue un dirigente muy ¿Tú fuiste importante. de la JRC? Yo llegué a militar en la Juventud Copeyana hasta muy temprana edad. La verdad es que el único partido que he militado permanentemente con fuerza ha sido Primera Justicia. Estuve en la Juventud Copeyana y luego migramos a Primera Justicia cuando se fundó en el estado Zulia, que fue como el primer ejercicio de formación del partido fuera del estado Miranda. Hace 25 años ya, toda una vida hemos estado dedicados a eso. Ok, desde el punto de vista ideológico, con ese basamento principista que adquiriste en Copey, que luego desarrollaste en Primera Justicia, ¿tú podrías decirnos cuáles son las diferencias y las similitudes entre Primera Justicia y 20 Venezuela, por ejemplo? Hay muchas diferencias. 20 es un partido liberal, nosotros 20 es un partido que yo creo que tiene un liderazgo muy fuerte, yo diría único. Nosotros somos un partido colectivo, somos un partido centrohumanista, somos un partido que cree en el encuentro, somos un partido que cree en la solidaridad, somos un partido que cree en la justicia social, somos un partido que cree que el Estado tiene que ayudar a que el que nada tenga pueda tener oportunidades para surgir. Y en ese sentido yo creo que una gran diferencia de Primera Justicia con otras organizaciones es que siendo colectivo no le pertenece a nadie, y eso yo creo que ha sido un valor muy importante, porque la mayoría de los partidos políticos que se han formado en el país en los últimos 60 años son partidos que obedecen un liderazgo personal y que corren la suerte de ese liderazgo personal. En el caso de Primera Justicia eso no ocurre, y tener un partido con un proyecto colectivo creo que lo hace un partido que puede tener trascendencia en el tiempo,
si se respetan las formas, si se respeta la institucionalidad, si se respetan las decisiones colectivas, no lo que está ocurriendo ahorita, que es una cosa vergonzosa y de un mal manejo que yo no había visto en años en organización política alguna. Si eso es así, ¿por qué por qué han prendido la tesis de 20 Venezuela y de otros sectores, si se quiere, radicales de la oposición? Mira, yo la verdad es que a veces no lo comprendo mucho, porque eso se aleja mucho de lo que es el partido en sí mismo, y porque además nosotros también como venezolanos tenemos esa cultura caudillesca, en la que quien está en la ola, en la cresta de la ola, pues todo el mundo quiere estar alrededor, y en vez de ser aliados que comparten, que dan su visión desde la diferencia, que aporta para llegar a acuerdos y tomar decisiones, nos convertimos a veces muchos en solamente alzar la mano a lo que se diga, a lo que se haga, a veces sin compartir ni siquiera las decisiones, y eso yo creo que es muy dañino en términos de lo que nosotros necesitamos. El día que logremos el cambio, el día que el 28 de julio, como fecha histórica, permita que Venezuela pueda tener un rumbo distinto, tenemos que acostumbrarnos a la pluralidad, tenemos que acostumbrarnos a la alternancia, tenemos que acostumbrarnos que el poder siempre es algo que está para ayudar a la gente y que es temporal, y en ese sentido pues creo que la cultura democrática a todos los venezolanos nos está haciendo mucha falta. ¿Ustedes van a propiciar un cambio en la dirección de Primera Justicia? La presidenta van a pedir su defenestración. Ayer le caían a plomo a un economista porque decía, bueno, pero que ese rollo, vayan a un proceso electoral interno, y la verdad es que esas cosas deberían hacerse, y ahí yo creo que habría un resultado absolutamente contundente, pero forma parte de un debate interno que habrá que dar. Ok, ya viene el avance del noticiero, amigos, así que vamos a escuchar a Alex Márquez. Continuamos, informa la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AMAVID, Vicky Herrera de Díaz, espera que la movilización de turistas durante el asueto de carnaval se vea capitalizado a través de las ventas de las agencias de viajes. Noctirumbos informa, el gobierno británico anunció hoy día lunes un nuevo paquete de más de 100 sanciones contra Rusia, que incluyen algunos barcos de su flota fantasma con la que elude el veto al comercio de hidrocarburos y empresas suministradoras de Moscú en terceros países como Turquía, India y China. Regresaron los tirapiedras, están por todos lados, del barrio San José en Urbina. Los delincuentes lanzan piedras y otros proyectiles contra los vehículos de carga, pasajeros y particulares con el fin de asaltarlos. Polisucre y PNB deben tomar cartas en este atentado criminal contra los usuarios de la autopista Francisco Fajardo a la altura de la Urbina, esto en el municipio Sucre. Informó Notirumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. Mario, todas son de Instagram porque TikTok está caído ahorita. Entonces nada más. Me lo pasaste por Instagram, ok. Sí. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Como siempre lo hago a esta hora, les invito, por favor, a tomar nota del número telefónico del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. 0414-309-0806, 0414-309-0806, un número telefónico que le puede resultar de suma utilidad, bien sea para usted, para un familiar o para algún amigo. El doctor Portillo, médico geriatra de una larga trayectoria y un compromiso de vida con la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de nuevos médicos, tanto en la UCB como en la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requieran.
0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Estamos conversando, amigos y amigas, con Tomás Guanipa, dirigente nacional del partido Primero Justicia. Antes tenía yo la idea de que tú eras, o efectivamente eras, vicepresidente de Asuntos Políticos. Sí. Ya esa denominación no existe. Sí, existe todavía sí, sigue sí, siendo vicepresidente de Asuntos claro, Políticos. claro, Magnífico. Claro que sí. Ok, entonces Somos no, Primero Justicia. Todos. no estoy equivocado. Ahora fíjate, voy a tocar varios temas. Uno de ellos, de alguna manera me toca a mí también, porque yo sé lo que son las diferencias intrafamiliares, las diferencias políticas intrafamiliares. Tengo familia, como bien muchos de nuestros oyentes lo saben, del otro lado de mi posición política. A pesar de que yo soy independiente, tengo una postura abierta que todo el mundo conoce. Es el caso de nuestro invitado, Tomás Guanipa. Pero curiosamente, tanto él como su hermano, de alguna manera, lideran dos posturas absolutamente confrontadas en Primero Justicia, porque Juan Pablo Guanipa es un líder de una alta jerarquía en tu partido. ¿Por qué dos personas de una misma fuente familiar y política, ideológica, terminan optando por dos caminos tan radicalmente opuestos? Y en el caso particular de Juan Pablo, desconociendo de alguna manera esa visión colectivista que tú reclamas para tu partido. La verdad es que eso es un tema bastante incómodo de hablar, pero yo creo que siendo familia es normal que haya personas que piensen distinto. Por supuesto. Piensa distinto de cómo piensa tu hijo. En estos días, hace algún tiempo yo tenía discusiones con mis hijos sobre temas que son muy sensibles, como el tema del aborto o el tema de la religión. Y yo me quedaba asombrado que siendo formados en la misma casa, con los mismos valores, tenían visiones absolutamente encontradas. Así que a mí eso me parece natural. Lo que creo que tiene que haber respeto, ¿no? Y sobre todo por respeto también a la memoria de nuestros padres y a mi madre, que todavía está viva, no caer en descalificaciones. Yo creo que eso es terrible y yo jamás lo haré, ni me gusta esos shows de estar metiendo eso, porque al final, tú sabes que los venezolanos somos noveleros y nos encanta un rollo de ese tipo, y yo en eso francamente no caigo. Pero sí creo que en términos, no tiene que ver ya con el tema familiar, sino en el tema de los compañeros del partido, tiene que haber un respeto a quien pueda pensar distinto. No puede ser lo que te contaba hace rato, que se haga desde la oficialidad del partido un video ofendiendo y atacando a Enrique y atacándome a mí. Y la reacción del partido fue terrible, porque la gente dice que es eso. Primero, se genera una gran solidaridad que yo agradezco profundamente, pero segundo, se caen las caretas. Y uno se da cuenta que al final lo que están buscando es que se imponga una visión para que desaparezca el que defiende la otra, para romper. Imagínate tú, si tú estás promoviendo eso internamente, ¿cómo quieres tú después unir al país? ¿Cómo te presentas entonces para ser tú una alternativa de unión entre todos los venezolanos, inclusive los que en las últimas elecciones ya cada vez menos votaron por Nicolás Maduro? ¿Cómo logras una transición para ese tema? Fíjate, yo pensaba en estos días con el tema de la elección. Por ejemplo, Ángel Lombardi fue rector de la Universidad del Zulia y rector de la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo. Un hombre absolutamente respetado por todos. Piensa que hay que participar. Él es un alacrán, es un delincuente por pensar eso. John Magdaleno, uno de los analistas políticos más importantes que tiene el país, cree que la abstención tiene que ser una abstención activa y hay que participar. John Magdaleno, que está comprado, vendido, no puede ser. Ramón Guillermo Aveledo, el gran arquitecto de la unidad en Venezuela, cree que no hay alternativa a votar y que además si hay otros planes que se desarrollan en términos de activación de la gente, de organización popular pacífica, pero votar también es una herramienta que no tiene por qué ser desdeñada. ¿Por qué vamos a hablar mal de él? José Guerra, uno de los economistas más serios que tiene el país, está fuera del país desde hace años porque le allanaron su inmunidad. José Guerra es un hombre absolutamente respetable y tiene razones de peso para pensar que la participación es importante. En definitiva, Mario, yo creo que lo que tiene que haber es tolerancia y respeto a quien piensa distinto y sobre todo entender que todos queremos un cambio. Y como decía Sergio Vittar, y esto me parece relevante, ojalá mucha gente nos esté escuchando, porque forma parte de esas cosas que son odiosas decir y que son realidades que hay que entender.
nosotros nos hemos acostumbrado, y mucha gente que mantiene esas tesis a veces un poco duras, extremas, radicales, que aquí es todo o nada. Se van todos. Había una tesis que decía que el 28 de julio la Carlota iba a estar llena de aviones privados con todo el mundo oficialista montándose en esos aviones para irse por la contundencia de la victoria. Es una cosa de un irrealismo absoluto. Y cada vez que nosotros queremos el todo o nada, el régimen se queda con todo y nosotros nos quedamos con nada. Y decía Sergio Vittar que una de las cosas más claras en un proceso de transición es que los cambios se logran generando insatisfacción en los dos lados, porque los dos lados tienen que ceder cosas que no le gustarían ceder. Y él decía algo que a mí me parece emblemático. ¿Cómo le explico yo a los venezolanos que Augusto Pinochet, quien gobernó 17 años y que para nosotros fue además violador de derechos humanos, que llegó a asesinar gente, que tumbó un gobierno democrático, fue 8 años jefe de la Fuerza Armada en la democracia? Y senador vitalicio. ¿Cómo pueden los venezolanos entender eso? Decía Sergio. Bueno, nosotros tuvimos que llegar a eso para recobrar una democracia que hoy sigue siendo la democracia más sólida que tiene América Latina. Para cerrar el punto familiar, ¿me puedes contestar con un sí o un no? ¿Has hablado con Juan Pablo de este tema? Hemos hablado, tenemos los debates del partido, pero además también hemos tenido otro tipo de conversaciones. Tenemos problemas que obviamente hay que atender. Claro, mi mamá, claro. Tu hermano que está detenido. Mi hermano que está detenido. Pero has hablado sobre este tema político. Por cierto, mi hermano que está detenido y que lleva ya meses sin poder ser visto, y que junto a Goyo Graterol, a Rafael Ramírez, que es el alcalde, a otras personas que prefieren ni siquiera ser nombradas, están pasando un momento muy difícil, y son también de los que creen en esta tesis y han creído en esta tesis que estamos planteando, y que tienen todo derecho a que también se defienda su visión. Ok, bueno, vamos a dejar ese asunto hasta allí. Ahora fíjate, me llama la atención algo. Dos figuras hiperrelevantes de Primero Justicia, que eran de una gran fortaleza en la fundación y la conducción de Primero Justicia, eran Enrique Capriles y Julio Borges. Julio Borges entiendo que está confrontado con Enrique, pero guarda mucho silencio. Me pregunto, ¿Julio Borges está detrás de la actuación de María Beatriz Martínez y este sector que los ha excluido a ustedes? No tengo ninguna duda. Y detrás de todas esas campañas que se hacen, ese video lo cuelga él, lo manda a hacer él, lo paga él, y eso es muy lamentable, porque imagínate tú que tú en la política te dediques a la formación de matrices de opinión negativa, a la guerra sucia, sobre todo cuando has tenido compañeros y amigos de lucha de toda la vida. Yo creo que eso no es positivo, eso habla muy mal de quien lo hace, y en ese sentido pues yo no voy a caer en la descalificación, pero me parece vergonzoso que se utilicen esas prácticas, que por cierto, gracias a Dios, yo jamás he utilizado con ningún adversario, y mucho menos con un compañero de partido. Fíjate, has dicho que él paga esas publicaciones a través de las redes. Claro. Me llama la atención, y esto es una contradicción que yo siempre he notado, que Primero Justicia ocupa Es el también... vicepresidente de comunicaciones, además. Sí, pero fíjate, Primero Justicia ocupa una posición extremadamente importante en lo que se denominó el gobierno interino, porque resulta que una militante de Primero Justicia preside la llamada Asamblea Nacional del 2015. Mira, la verdad De allí provienen los recursos eso, con los cuales se financian estas publicaciones contra ustedes. ese es un tema complicado, porque el tema de la Asamblea Nacional es incomprensible que 10 años después de haber sido electa todavía esté ejerciendo funciones. Yo me acuerdo perfectamente, Mario, cuando se dio fin al gobierno interino, había quienes criticaban profundamente que se estuviera dando fin con ese gobierno, porque eso era hacerle un favor al régimen. Y yo creo que ese evento marcó más bien la posibilidad de cerrar un ciclo que tenía desprestigiada la oposición en Venezuela y que tenía una terrible imagen popular, y nos permitió después construir un escenario en el que se pudiera llegar a escoger un liderazgo unitario para representarnos en la elección. Hay que cerrar este ciclo de la Asamblea Nacional de 2015. Esa fue mi opinión en el partido, claramente, con todo el respeto además, porque tengo mucho afecto a quien la preside, pero creo que no tiene ninguna utilidad. Es más, para ningún venezolano eso existe, esa es la realidad, hablemos claro. Pero maneja muchos recursos, entiendo. No lo sé, no sé que no tengo conocimiento de cuántos recursos pueda manejar. Y en el caso
repito, no solamente de esa asamblea, sino también hay que ir cerrando ciclos. El proceso de negociación, por ejemplo, permitió que hubiese unas primarias en el país. Hoy pareciera que quienes estuvimos en ese proceso cuando se firmó el acuerdo de Barbados no tuvimos nada que ver en la posibilidad de que después se hicieran unas primarias. Que a algunos nos entusiasmó más que a otros por el resultado que tuvo, es verdad. Pero esas cosas ocurren porque tienes espacio para la discusión y porque tal vez el gobierno subestima y termina convirtiéndose eso en la rendija por donde te puedes meter. Que Edmundo González haya sido el candidato, subestimado seguramente por el régimen, fue una gran noticia y una gran oportunidad. Más potable que ese, imposible. Y más potable que ese, imposible. Claro, pero siempre hay que entender que el todo o nada en esto no funciona. Y cuando aquí se dice, aquí es blanco o es negro, no te das cuenta que este proceso es tan complicado, que la verdad absoluta no existe y que uno tiene que buscar los mecanismos que permiten que el país pueda en paz lograr el cambio que tanto ha anhelado. Ok, vamos a leer rápidamente algunos de los mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice aquí Leger, fuerte abrazo para usted también y para todos quienes nos sintonizan. @Angeloski01. Lo que tú y Enrique Capriles están planteando es precisamente pasar la página y volver a caer en la misma trampa del gobierno. Ya vas a responder el blog. Y dice, ustedes lamentablemente lo que no quieren es tener que pasar a la clandestinidad y mantener su cuota política. Caramba, ¿este señor estará en la clandestinidad o estará fuera de Venezuela? La persona que escribe eso. Posible, ¿no? Dice @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos. Ya suscribimos este planteamiento diariamente. @Licomunica. Pregúntale a Tomás Guanipa que cuando fue embajador de Venezuela en Colombia en el gobierno interino le negaste el salvoconducto de refugiado y mi hija murió de cáncer. El salvoconducto era para ingresar a mi hija en el oncológico de Bogotá. Imagínate tú. Caramba. Vamos a hacer un alto en esto. ¿Responde Vamos a esto? aclarar esto. Sí, por favor, sí, por eso. Grave. Primero, lamento profundamente que eso haya ocurrido, pero lo que quiero decir es que nosotros no firmábamos salvoconducto, nosotros no teníamos ningún tipo de autoridad dentro de Colombia como para firmar. Nosotros éramos unos embajadores sin recursos, andábamos en taxi, éramos simplemente representantes de la resistencia de un pueblo y salvoconducto, discúlpeme, pero nunca tuve autoridad para dar. Lo que sí pudimos hacer, Mario, eso fue muy importante y gracias a un apoyo que se dio desde el gobierno de Colombia, es poder ayudar con alimentos a los venezolanos que estaban pasando por la pandemia una situación dramática y pudimos ayudar a miles y miles de venezolanos con alimentos que yo creo fueron muy importantes en ese momento y que fue un gesto de solidaridad muy valioso para todo el pueblo de Venezuela que vivía allá. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes, comentarios. Dice León del Valle 62, se debe tomar en cuenta lo que pensamos, lo que elegimos un nuevo rumbo. Ojo, que fuimos la mayoría. Este resultado nos lo dimos los ciudadanos. Y dice, hoy por hoy los venezolanos estamos claros de lo que no queremos de un lado y del otro. Debemos contar con nuestro parecer hacia dónde dirigir los pasos. @Avalúos Topografía dice, ¿tú crees que te darán la victoria de hablar las elecciones? Seguramente es un error de tipeo. ¿De verdad crees que el gobierno va a perder las elecciones regionales dejando evidencia de que sí perdió las elecciones presidenciales? Esta es una pregunta recurrente, claro, porque efectivamente el Consejo Nacional Electoral no ha dado respuesta. Sí. Vamos a responderla. Bueno, voy primero, pasar la página en lo absoluto. El 28 de julio es imposible pasar la página. Y nosotros cada vez que tenemos oportunidad de hablar, siempre nos referimos a lo importante que es el 28 y a la contundencia del voto popular que, como alguien decía, les pertenece a cada votante, no puede ser expropiado por nadie y es un triunfo que además la historia de Venezuela no solamente va a recoger, sino que va a marcar el cambio en el país. Aún sin cambios en el Consejo Nacional Electoral y en las condiciones, ¿hay que participar? Bueno, es que en esta última pregunta, que me parece muy importante, yo no tengo ninguna confianza en que ellos vayan a dar ninguna victoria. Yo creo que este va a ser un proceso muy difícil y adverso, pero yo prefiero que tengan que robársela de nuevo y volverlos a dejar en evidencia. Yo prefiero que la gente resista, vaya y vote. Yo prefiero que la gente pueda organizarse. Yo prefiero que la gente pueda volver a hablar, volver a encontrarse en una asamblea, volver a hablar de lo que está pasando, volver a revivir el ánimo de un cambio que puede darse, romper con la frustración gigantesca que aquí hay. Y cada espacio de movilización y de organización tiene que ser visto como una oportunidad ciudadana para que podamos mantener nuestra intención de lograr un cambio democrático. Ok, vamos a leer más preguntas, comentarios, respuestas, si eres tan amable, un poquito más breve, Tomás. Sí, disculpe. Dice Realtor Vanessa Rodríguez,
poder votar es un derecho ciudadano. Así es. Realtor Vanessa Rodríguez, pero con garantías de un arbitraje, dice. Siempre hay que luchar por garantías. Sergio Vitar decía, en un régimen autoritario como el que vivimos en Chile, nunca hubo garantías para votar y sin embargo con el voto los pudimos derrotar, cometieron un error y se abrió una puerta a la democracia. Ok, dice @Perú 1523-2018. Saludos, amigo Mario. Desde Houston, excelente invitado el señor Guanipa, equilibrio político y veraz. Un abrazo, amigos. Bueno, abrazo también para Gracias. ustedes. Más comentarios. González Sánchez, José Marcelino. Si robaron las elecciones despreciando la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio, donde Edmundo González resultó ganador con casi 8 millones de votos, no creo que respeten ningún resultado adverso. Más comentarios. Es preferible que no lo respeten a que no tengan que hacer trampa porque nadie vaya a votar y ganen con 3 votos. Repítelo acá. Que es preferible que vuelvan a robarse a la elección o que no reconozcan un resultado a que la abstención haga que nos quedemos en la casa y un pequeño porcentaje de gente termine decidiendo y no tengan ni siquiera que hacer trampa. Ok. Más comentarios, preguntas. Iris Esther Charre dice: hola, buenas tardes, Mario Villegas. Por favor, el número del doctor Portillo. 0414-309-0806. 0414-309-0806. Tome nota, por favor. Se lo repetí. Rápidamente, más comentarios. Luis Gamo 49, es lamentable, Guanipa se cambió para el departamento de los alacranes. ¿Quiénes dicen esto? ¿Qué le responde? Bueno, la verdad es que es una vergüenza, insisto, la descalificación. Y nos vamos a reencontrar siempre en la defensa de la democracia y de la libertad. Seguimos formando parte de la unidad y además los justicieros que queremos votar tenemos tanto amor por Venezuela que no vamos a caer en la descalificación con nadie. Vamos a seguir luchando y nos tenemos que encontrar inclusive para poder defender nuestra constitución y evitar que estos puedan imponer una cosa que cambie para siempre a Venezuela. Otra pregunta, Javier Cocojuela, periodista, por cierto, colega nuestro, dice: una pregunta a Tomás Guanipa, ¿no será que todo el problema es que no aceptan el liderazgo de María Corina Machado? Bueno, pero si ganó las primarias, ha sido la líder de la oposición, pero yo creo que lo que hay es que entender también que hay distintas voces, hay gente que es muy respetable y que puede tener una opinión distinta y que vale la pena escucharla. ¿Ella consultó con ustedes la no participación en este proceso electoral? Yo me enteré por una posición que tuvo públicamente y en el partido nunca se ha discutido el tema, jamás se discutió. Ok. Vamos a ver, nos quedan un par de minuticos. Dice Luis Nieto 92, estoy de acuerdo con que debemos salir a votar masivamente y derrotar una vez más al régimen, seguir demostrando que somos mayoría, la abstención ayuda a Maduro. Así es. José Rafael Armas Montoya, la gente lo que te critique porque no saliste con la misma fuerza a defender el 28 de julio como estás defendiendo las elecciones de mayo. ¿Esto es verdad? Tú sabes que eso es bien positivo porque y te agradezco mucho a la persona que está haciendo esa pregunta, porque he escuchado gente que dice no hicieron nada por el 28 y no salieron a protestar. Te lo critican a Capriles. Pero te voy a decir algo. Recorrí el país entero y yo no me estaba montando en tarima. Yo lo que hacía era caminar con la gente. Llegué a recorrer pueblos en los que habían 15 años que un dirigente nacional no llegaba. Recorrí Venezuela entera. Y quiero decirles además que si hay un testigo del camión que le echamos, es Edmundo González. Pregúntale a Edmundo González si trabajamos o no trabajamos, si ayudamos o no ayudamos, si estuvimos ahí, si prestamos colaboración, inclusive mi carro familiar se lo presté a Edmundo para que lo usara y recorriera el país entero. Y después del 28, ahí están las declaraciones, te di declaraciones a ti y a tu hermano, en la concentración en Las Mercedes. Correcto. Estuve en la de la ONU, en 4 estuve, no estuve en todas, pero estuve. Y además les voy a decir algo con el tema de la clandestinidad. A veces la gente no comprende y cada quien después podrá echar el cuento al final de su vida. Lo que ha sido la persecución que durante estos meses hemos tenido muchísimos dirigentes políticos. Ahora, pareciera que el hecho de seguir en Venezuela es un delito. Si no estás escondido, si no estás en una embajada, y eso no puede ser. Incluso hasta los periodistas nos critican también. Bueno, imagínate tú, cuando más bien lo que hay que agradecerles que sigan en la calle y que sigan por lo menos abriendo estos espacios para que nos podamos comunicar con la gente. Así es, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, compañero. Dice Isabel de Manso, dice: saludos Mario, vivo en Cojedes, ¿cómo se le dice a la gente que no vote y entre el gobierno de Galíndez, quien ha hecho un buen trabajo, y entregue el gobierno de Galíndez? Bueno, lo mismo hay que decir de Manuel Rosales en el Zulia, de Manuel Rodríguez en Nueva Esparta,
de Sergio Garrido en Barinas. ¿Cuál es el otro? Porque son cuatro. Son esos 4. Ya los mencioné los Sí, 4. sí, sí. Bueno. Amigos, muchas gracias, Tomás. De No, verdad, gracias a ti, lamento Mario. mucho que se nos Para haya mí- quedado en el tintero un montón de preguntas y Para mí un comentarios. placer, de la te gente. agradezco mucho que un momento como este nos esté dando esta Te oportunidad. invitaremos próximamente. Seguramente. Aquí Gracias, seguimos gracias, viendo. Tomás. Un abrazo. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles de Lara, la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Servicio Geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes. Vamos a grabar un minuto allá afuera. Pero, No, muy